que trata, entre otras cosas, de validar todo lo que el gobierno ha hecho en materia de negociación por la deuda externa, una manera de protegerse, un temor a afrontar juicios. ¿Y qué va a pasar en el Congreso? Algunas reacciones fueron rápidas, Mauricio Macri, otras más lentas. El radicalismo protagonizó 48 horas de deliberación de diputados y de senadores para concluir que ese proyecto no es beneficioso. Alguien en la reunión comentó que con el primer artículo del proyecto de ley estaban buscando impunidad. El Frente Renovador de Massa coincidió en la condena, pero propone un proyecto alternativo que en principio significaría tener otras sedes de pago y no Buenos Aires. El PRO, el radicalismo, el Frente Renovador, Pino Solanas, que le gustan algunas cosas y no le gustan otras, Wiener, que dijo que votarán en contra o se abstendrán. Lo cierto es que las negativas se van acumulando. Y si la presidenta, desde el lema Patriotas o Buitres, habla de la unidad y quería un firme apoyo sobre este proyecto de ley, solo tendrá el apoyo de los propios y sus aliados. No va a tener la resonancia que se esperaba, como tampoco internacionalmente está teniendo el respaldo práctico que ella se esperaba. Ya el Senado había sido tocado por el oficialismo por un proyecto de ley de abastecimiento que según el gobierno va a defendernos a nosotros, los consumidores, y según los empresarios van a afectar directamente la libertad de la acción privada. Van a poder calcular, dicen, costos, pagos, aumentos, existencias, abastecimiento, desabastecimiento. El gobierno tiende a cerrarse política y económicamente y establece reglas duras de relación en ese sentido. Políticamente es eso lo que está pasando. Este problema de cambiarle el carácter a la transición, de olvidarse de una transición amigable, menos confrontativa, más auspiciosa, política y económicamente, también es un problema para la oposición. La oposición no esperaba estas cosas, creo que en realidad era difícil imaginarlas, y ahora tiene que afrontar un nuevo escenario más hostil que seguramente hará que se revisen los planes y la estrategia. En este marco, este jueves la CGT dictó un paro general. ¿Cuán general va a ser o no? Depende de si el autotransporte o transporte de colectivos se adhiere a la medida o no, y esta es la gran pulseada que hay hoy entre el gobierno y Hugo Moyano, en torno a la figura de Fernández, que es quien conduce el sindicato y el gremio de los colectiveros. Sin colectivos, un paro seguro que es general. Con colectivos no va a ser tan general. Moyano dudó en ponerle fecha a esta medida de fuerza porque es consciente del momento delicado que atraviesa el gobierno, pero también es consciente de la presión de las bases en función del mínimo no imponible, de la inflación, la pobreza y el desempleo. Ese fue el factor que lo llevó a dictar el 28 de agosto como fecha para la medida de fuerza. ¿Qué hizo la CGT oficialista? Lo fue a ver a Capitanich, los recibió con Kicillof, con el ministro de Trabajo. ¿Qué obtuvieron? Algo que venían reclamando hace tiempo, después de haberse frustrado el mínimo no imponible, que era el consejo del salario mínimo. El gobierno lo concedió y el aumento para el salario mínimo se va a conocer el 29, un día después del paro de Moyano. Con este diálogo, el gobierno y la CGT oficial trataron de mostrar cómo hay que evitar la confrontación, cómo hay que condonar lo que Moyano hace, no hace falta el paro,
Pero hoy Gerardo Martínez, directivo de la UOCRA, volvió a señalar que perdieron en los últimos años 15.000 a 20.000 obreros. Y también dijo que extrañaba el 2005 y el 2006, es decir, lo extraño a Néstor Kirchner, y también dijo que había una inflación muy alta. Así están las cosas. Hasta los propios reconocen lo que está pasando. Queda un trecho importante por recorrer hasta octubre del año que viene. Va a exigir de todos nosotros tolerancia, comprensión, esfuerzo, y ojalá el gobierno también se dé cuenta de estas cosas. En este contexto pasaron cosas raras en los últimos días afines a la violencia. Domingo Cavallo, yo no sé por qué tengo que aclararlo, tal vez para que no me califiquen de buitre, no es una persona con la que yo comparta ideas y más bien he sido una de las personas, como millones, que hemos sufrido sus desvaríos económicos. Cavallo es una persona que da frecuentemente charlas. Ahora menos que antes porque su descrédito es más grande, porque está sometido a un proceso judicial, pero el otro día fue una charla a la UCA, una charla abierta, anunciada, y todo terminó en una tremenda agresión. Hay una organización que se llama Quebracho, que se autodenomina como patriotas que luchan contra el discurso de los 90, que lo agredieron de palabra y a huevazos. Uno de nuestros invitados estaba en ese momento en ese lugar. Para algunos Quebrachos no son patriotas. Es una organización que aparentemente tiene oscuros intereses que determinan que de vez en cuando hagan acciones casi siempre violentas. Pero esto no fue lo único. Había dos funcionarios del gobierno que habían ido a repudiar al ministro, al exministro, en una charla. ¿Tendrá una cosa que ver con la otra? Cavallo dice que fue el gobierno. Es muy difícil pensar que el gobierno esté detrás de una acción como esta, pero evidentemente hay un sentimiento destinado a formalizar en Cavallo, en Ricardo López Murphy, otro de los agredidos, como si ellos tuvieran la culpa de todo lo que está pasando con la deuda externa, los holdouts, etcétera, etcétera. ¿Puede volver el liberalismo a la Argentina, ese liberalismo de los 90? No hay lugar. La sociedad no le da lugar, la política no le da lugar. ¿Qué está pasando entonces? ¿Se introdujo la violencia también en este escenario? Sería lo único que nos falta. Hoy hace 20 años se aprobó la reforma constitucional del 94. Uno de los objetivos era que el presidente tuviera menos poder. ¿Lo tiene Cristina de Kirchner? ¿Néstor Kirchner tuvieron menos poder? Va a ser uno de los temas que vamos a charlar con algunos de otros invitados. Hoy tengo el gusto que me acompañe una colega prestigiosa, amiga de años, Rosario Lufrano, conductora de la tarde de Radio Rivadavia, y van a estar con nosotros Javier González Fraga, el economista, Mario Negri, presidente del bloque de diputados radicales y uno de los protagonistas de una reunión decisiva que hubo este fin de semana, y el analista Rosendo Fraga.